Mi papá leyó sobre el tesoro en la cueva de los tallos en el libro de Eric von Däniken, que es un autor suizo que en los 70 publicó su libro que se llama El oro de los dioses, la historia de la cueva de los tallos, donde Eric dice que él estuvo en la cueva con Juan Morris y pudo ver este gran tesoro y tabletas de metal que se suponen que están ahí adentro. Porque mi papá en ese entonces empezó a creer que Sudamérica capaz pueda ser el mundo viejo, no el mundo nuevo. Muchas cosas que mi papá estaba leyendo, investigando, le estaban diciendo que hay algo que no sabemos sobre Sudamérica y Ecuador capaz tiene una de esas claves. Es toda una complicación porque Juan Morris y mi papá se llevaron muy bien. Mi papá fue el líder de esta expedición, pero en realidad también fueron las Fuerzas Armadas, los gobiernos, los científicos. Bueno, adentro de la cueva no encontraron el tesoro de lo cual Juan Moritz y Eric von Däniken hablaran, porque hay otra historia de que no vamos a entrar en la historia, las otras historias de qué pasaron con esas piezas. Están en Quito, en la Universidad Católica. ¿Es cierto que se llevaron baúles desde la Cueva de los Tallos? Creo que es el Jaime Rodríguez el que empezó ese rumor, porque sí, tuvieron que sacar baúles llenos de equipo. Sí, y lo que sí se llevaron fueron muestras de varias cosas. Yo sé que hay un nido de un colibrí guardado aquí en Gran Bretaña en uno de los laboratorios. Stan vino a vivir al Ecuador. Por alguna razón muy poderosa lo hizo. ¿Cuál fue esa razón? Él se quedó así bien, bien pegado con todo eso. Entonces mi papi a través de estas conversaciones y sus investigaciones llegó a creer que sí hay algún tipo de tesoro bajo del Ecuador. La Cueva de los Tallos es un sitio ecuatoriano que ha estado presente en múltiples videos de los últimos meses en nuestro canal Mil Historias. Hemos tenido múltiples hipótesis, teorías planteadas por exploradores, espeleólogos, arqueólogos, en fin, muchos investigadores que han dado desde su punto de vista múltiples ideas que unos creen, otros no. Existe muchísimo debate en torno a ella. Este año, justo en el 2026, se cumplen 50 años de la gran expedición liderada por Stanley Hall en 1976 para explorar e investigar esta fabulosa cueva. Y hoy ha tenido la gentileza de aceptar una entrevista su hija, Eileen Hall, quien desde Escocia nos da la grata compañía para conversar precisamente sobre la historia de esta expedición, la participación de Stan en todo este proceso de investigación de la Cueva de los Tallos y tal vez incluso derribar algunos mitos en torno a todos estos acontecimientos. Hola a todos, un gusto estar aquí. Sí, yo me encuentro muy bien, con una pequeña tormenta acá en Escocia, pero todo bien. En 1976, Stan, tu papá, lideró una muy importante expedición a la Cueva de los Tallos. Existen múltiples versiones sobre este acontecimiento, pero yo quiero comenzar por el principio. ¿Cómo conoció tu papá la existencia de la Cueva de los Tallos y qué ocurrió en ese momento? Sí, bueno, mi papá leyó sobre el tesoro en la cueva de los tallos en el libro de Eric von Däniken, que es un autor suizo que en los 70 publicó su libro que se llama El oro de los dioses, lo cual fue un libro que mundialmente fue gigante esta historia, donde él decía que había visto ciertos sitios a través del mundo que le empezaron a llamar la atención a este tema de los alienígenas ancestrales. Entonces, el principio de ese libro contiene la historia de la cueva de los tallos, donde Eric dice que él estuvo en la cueva con Juan Morris y pudo ver este gran tesoro y tabletas de metal que se suponen que están ahí adentro. Entonces, cuando mi papi leyó eso, él ya estaba haciendo varios años em, de research, ¿cómo se dice? ¿Investigando?
En investigaciones. Él estaba investigando bastante la historia perdida del mundo y también estaba investigando más el tema de Sudamérica, de las Américas en general, porque mi papá en ese entonces empezó a creer que Sudamérica capaz pueda ser el mundo viejo, no el mundo nuevo, lo cual estamos acostumbrados a escuchar, que las Américas son jóvenes. Muchas cosas que mi papá estaba leyendo, investigando, le estaban diciendo que hay algo que no sabemos sobre Sudamérica y Ecuador capaz tiene uno de esas claves. Entonces, cuando él se dio cuenta que capaz puede haber este tesoro y que si fuera, y que si era algo que en realidad existía, que él tenía que traer la ciencia para medirlo. Y entonces viaja a Ecuador y allí conoce a Juan Morix. Sí. Ahí se conocieron. Aquí comienzan entonces múltiples versiones en torno a esos encuentros. Hay múltiples versiones, unas que dan fe de que hubo un encuentro productivo en función del caso, pero hay otros que sostienen que no fue tan así, que hubo ciertas discordias, que no llegaron a acuerdos y que hubo cosas que se mantuvieron ocultas. ¿Qué ocurrió en esos encuentros antes de la expedición? Sí, bueno, mi papá cuando empezó a hablar con Juan Moritz sobre el tema de la expedición, él voló a Ecuador a conocerle en persona y también a abrir las conversaciones con las fuerzas especiales y el gobierno ecuatoriano para recibir los permisos que eran necesarios para hacer esta expedición, que era en realidad expedición que fue gobernada por los dos gobiernos, ecuatoriano y escocés o Gran Bretaña. Em, y Juan Moritz, bueno, es toda una complicación porque Juan Moritz y mi papá se llevaron muy bien. Los dos estaban investigando estos temas de las culturas más viejas de las Américas, tesoros, lenguas, un montón de diferentes lados sobre esta historia. Entonces, Juan Moritz quería aportar a mi papá, pero él tenía una condición para ir a esa expedición con mi papá, que él debería ser él es el líder de la expedición. Entonces, ¿cómo se dice? Con esa Condición. condición, con esa condición no podrían ellos avanzar porque mi papá no, mi papá fue el líder de esta expedición, pero en realidad también fueron las Fuerzas Armadas, los gobiernos, los científicos. Entonces no fue una decisión que mi papá podría tomarla él mismo, porque había mucha gente involucrada. Entonces, cuando no pudieron darle esa condición a Juan Moritz, él dijo que no iba a tomar parte en todo esto. Ujú. O sea, Juan Morix se apartó por su propia voluntad. Sí, porque fue la condición muy estricta de Juan Moritz y si ves videos de él que están algunos pocos en línea, ves que Juan Moritz tiene un carácter súper fuerte, súper lleno de fuego así, am, de una fuerza que es lo que va atrás de todas sus teorías también. Él tenía una manera bien cierta de promover lo que él creía también. Ujú. Eileen, ¿quiénes participaron en esta expedición? ¿Cuántas personas y qué especialidades, qué expertos participaron en ella? Bueno, primero fueron las fuerzas especiales militares, porque mi papá él conectó con los militares en Escocia primero, lo cual abrieron la expedición al gobierno de Gran Bretaña y de ahí se unieron al gobierno que en ese entonces también era militar en el Ecuador. Entonces, más de 100 personas que incluían militares de los dos países, científicos, espeleólogos, biólogos, expertos en pájaros, en insectos, en un montón de diferentes temas de algunas de las mejores universidades de Gran Bretaña, pero también del Ecuador fueron algunos científicos. Y ¿quién más? Y bueno, por supuesto, el astronauta Neil Armstrong, que fue como presidente honorario. Y hasta este entonces es la expedición científica a una cueva más grande de todas las expediciones. No ha habido una más grande que esa.
Entonces fue un esfuerzo completo, total y multidisciplinario para ver, porque mi papá pensaba que si en realidad Juan Morris y Eric von Däniken están diciendo la verdad, que deberíamos traer los mejores científicos y las mejores maneras de poder averiguar en este tema en una más profundidad. ¿Cuál es la función que cumplió Neil Armstrong dentro de esta expedición? Porque era un astronauta y estaban metidos debajo de la Tierra en este caso. ¿Cuál era la función de él? Bueno, primero uno como presidente honorario de la expedición. En realidad había una lista de otras personas, incluyendo en ese entonces el príncipe Charles de Gran Bretaña y otros que habían, pero porque del lado de mi abuela acá somos Armstrong también. Entonces mi papá decidió invitarle a Neil porque sabía que tenía esa conexión escocesa también, y decirle que es una expedición que en realidad va a marcar un momento en la historia, específicamente en la arqueología de Latinoamérica y de la ciencia de cuevas. Entonces, Neil Armstrong en realidad se interesó más que nada por esas conexiones. Él en sí es un gran explorador y entrar, imagínense, la ciencia de cuevas también es muy joven, entonces para alguien que se ha ido a lugares muy que no ha habido mucha gente, en realidad también hay esa razón de que él también entró a un lado donde ha entrado muy poca gente. Entonces, de esa manera sí. Hay un montón de cosas online, en línea, que van a decir que él está involucrado en cosas secretas con alienígenas y cosas. Hay tantas historias sobre eso que yo todavía me espanto cuando trato de buscar estos temas en el internet. Pero de acuerdo con todos los documentos oficiales que tenemos que están ahí, él más que nada quería también conocer el lugar y estaba Claro. interesado por la parte científica. Entran a la cueva. Aquí comienzan las mayores especulaciones de toda la historia de la Cueva de los Tallos. Ingresan por ese gigantesco agujero, descienden más de 60 metros, comienzan a visitar, a descubrir todo aquel mundo y nunca mejor dicho, intraterreno, porque realmente las cuevas son intraterrenas. ¿Qué encontraron realmente tu papá y el resto de la expedición en esa cueva? Mm. Bueno, adentro de la cueva no encontraron el tesoro de lo cual Juan Moritz y Eric von Däniken hablaran, pero en un lado de la cueva, metida en un hueco, encontraron unos, ¿cómo se dice? Remains, lo que parecía como si hubiera sido un cadáver y también un montón de piezas cerámicas, disculpa, un montón de piezas rotas de varias cerámicas que lo pusieron de edad hace 3.500 años de edad. Esas piezas están en la Universidad Católica en Quito, si alguien quiere verlas, porque fue el arqueólogo el Pedro Porras que estaba ahí involucrado en la arqueología ecuatoriana, lo cual las llevó a Quito. Porque hay otra historia de que, no vamos a entrar en la historia, las otras historias de qué pasaron con esas piezas. Están en Quito, en la Universidad Católica, y mapearon las cuevas, y encontraron ¿cómo se dice? La cueva tiene unos chambers. ¿Cómo se dice chambers en español? Hay unas estructuras, que parecen edificaciones. Sí, adentro de estas cuevas son el tamaño de iglesias. Son Claro. gigantes estos chambers que se dice en inglés, que son hermosos, gigantes. No es una cueva que así tiene solo pequeños túneles así, eh, Salones muy grandes. salones grandes. Esta cueva es una cueva majestica, ¿cómo se dice? Majestuosa. Majestuosa. Es hermosa. Entonces ahí entre todos los científicos pudieron mapear 5 kilómetros de estas cuevas que nunca habían sido mapeadas científicamente de esta manera. Y arriba y adentro de la cueva encontraron 400 nuevas especies para la ciencia, entre insectos, pájaros, murciélagos. Hay los pájaros de tallos que viven ahí también.
un millón de maravillas, porque en ese entonces la Amazonía ecuatoriana tampoco había sido tan destruida. Entonces estamos hablando en una época donde apenas habían entrado las petroleras, las mineras, entonces la Amazonía todavía tenía esa riqueza de biodiversidad. Entonces los científicos que encontraron todo eso fueron los que de ahí sugirieron que a este sitio le deberían proteger a través de la UNESCO o de alguna manera por la importancia sobre la biodiversidad que vive ahí. Entonces, no se encontró así gran tesoro en placas o en oro, sino que se encontró un tesoro biológico. Y el Ecuador ahora ya sabemos que es uno de los países más biodiversos en el mundo. La cantidad de especies que Ecuador tiene por kilómetro cuadrado es más que hasta más que los otros países que están alrededor por la especial geología también que el Ecuador contiene. Nosotros que vivimos ahí también sabemos que el Ecuador tiene un montón de ecosistemas, tiene los Andes, la costa, la Amazonía, pero es también una increíble biodiversidad de texturas en esa manera. Y bueno, eso es una de las partes menos contadas de la historia porque no les interesa tanto a la gente como el oro y el tesoro. Pero es una historia que a mí me captiva mucho porque el Ecuador también ha podido defender los derechos de la naturaleza en una manera que ha inspirado un montón de otros países. Entonces, esa es toda otra historia que me encanta contar, pero esta fue la expedición donde empezaron a mapear de una manera así más comprensiva la cantidad de biodiversidad y también la primera vez que cuevas fueron mapeadas de esta manera en el Ecuador. Eileen, ahora quiero hacerte una pregunta que puede resultar un poco incómoda. No, incómoda. De hecho, me imagino que sabes que te voy a hacer la pregunta. ¿Es Ujú. cierto que se llevaron baúles desde la Cueva de los Tallos? Sí, bueno, esta es esta es la gran pregunta que siempre preguntan, porque hay tantas, ¿cómo se dice? Am, Hay muchas ¿Cómo se- hipótesis sobre el tema y se especula de que fueron 6 baúles. Unos dicen que 32 baúles. Yo digo, bueno, pero 32 baúles grandes, ¿cómo se los van a llevar? Exactamente. Bueno, la cosa es que se metió equipo en baúles y se tuvo que sacar equipo en baúles. Entonces, número uno, eso es lo que pasó. Segundo, fueron dos gobiernos involucrados y todos los especialistas que venían tenían una reputación cada uno. Entonces, no sé, haberse llevado tesoro en baúles, lo cual es lo que creo que es el Jaime Rodríguez el que empezó ese rumor. O alguien más, pero fue el Jaime Rodríguez el que fue el que magnificó esta historia que ni sabemos de dónde se inició, porque sí, tuvieron que sacar baúles llenos de equipo. Y eso lo pueden ver también en los documentos de todo lo que se firmó a sacar del país mismo, porque todo esto tuvo que ser hecho con permisos. Y me imagino que también con tantos científicos hayan llevado muestras de rocas, muestras de plantas, en fin, para continuar la investigación. Sí, y lo que sí se llevaron fueron muestras de varias cosas. Yo sé que hay un nido de un colibrí guardado aquí en Gran Bretaña en uno de los laboratorios. Entonces, sí, en ese entonces era legal sacar especies de ciertos países para investigar a través de métodos científicos. No encontraron las tabletas de oro con toda esta supuesta historia de la humanidad, no encontraron ese fabuloso tesoro. Según tus propias palabras, y quién mejor que tú, que eres hija de Stan, para decirnos algo así. Pero, ¿qué pensó tu papá hasta sus últimos días sobre la Cueva de los Tallos? Porque de hecho, Stan vino a vivir al Ecuador. Por alguna razón muy poderosa lo hizo. ¿Cuál fue esa razón? Mm, bueno, mi papá, sí, él se quedó tan interesado en el Ecuador en sí mismo con cuando él empezó a abrir los tesoros que el Ecuador contiene, que son las cantidades de culturas, de tribus, de historia que no ha sido contada, de la geología, de la biodiversidad. Él se quedó así bien.
bien pegado con todo eso y también empezó a conocerse con otros exploradores como Andrés Fernández Salvador, que buscaba el tesoro en los Yanganates. Ellos se hicieron amigos y hubo un montón de otras historias a través a través de los años han habido algunos exploradores que se han arriesgado la vida en buscar el dorado, el tesoro de los Yanganates. Entonces mi papi a través de estas conversaciones y sus investigaciones llegó a creer que sí hay algún tipo de tesoro bajo del Ecuador, en algún lado. Y para él fue lo más posible que capaces las cuevas, porque si regresamos a la época de los conquistadores y cómo empezaron a robar los tesoros de estos países. Tiene sentido que tesoros fueron llevados a ser ocultados en algún lado, o si ese tesoro viene de hasta de más atrás, capaz también lo trataban de proteger contra ciertas fuerzas, tal vez fuerzas de cataclismos o de diluvios y cosas así. Entonces las cuevas terminaron siendo este lugar donde geográficamente tiene sentido que alguna civilización podría haber escondido su conocimiento. Em, y lo que ahora sabemos es que el Ecuador tiene em, miles de kilómetros de cuevas bajo el suelo, a través de los Andes, de la costa, de Galápagos. Eso es algo que ya poco a poco vamos descubriendo. Entonces, eso te queda pensando que en realidad la expedición empezó a mapear es un pequeño porcentaje de lo que de lo que el Ecuador tiene. Y bueno, mi papá, como te digo, se quedó súper picado con todo eso y de ahí también conoció a un hombre, a lo que se regresó al Ecuador después de la expedición. Él se conoció con mi mamá también. Mi papá le encantaba el Ecuador, le encantaba los ecuatorianos, le encantaba vivir ahí, le encantaba todo lo que él llamaba que era intoxicante sobre estas historias y sobre el país y sobre el espíritu latino. Le llamaba la fiebre de tallos, que la gente se queda así bien picada con estos temas. Entonces, ahí es cuando él también se pudo encontrar con el que él llama el verdadero la verdadera, ¿cómo se dice? Fuente de la historia del tesoro, quien se llama Petronio Jaramillo. Y ahí es cuando mi papá y Juan Mores empezaron a pelearse un poco. Es porque mi papá, cuando habló con este señor Petronio, que era un esmeraldeño que había sido militar también, y que él decía a mi papá que pudo ver el tesoro cuando él fue joven. La historia es un poquito no muy clara cuando mi papá todavía no podía saber con claramente si en realidad la historia vino del tío de Petronio, de los Shuar mismo, de las comunidades con el que estaba viviendo en ese entonces cuando era joven, pero la historia es que él entró a una cueva y vio este tesoro, se quedó con esta historia por mucho tiempo hasta que le contó a Juan Moritz. Entonces, de acuerdo a la historia que cuenta mi papá, Juan Moritz recibió la historia del tesoro desde Petronio Jaramillo. Y Petronio fue primero donde Andrés Fernández Salvador, porque él ya conocía que el Andrés, ya sabemos, es súper famoso, no solo como por sus negocios, sino porque él se metía a los yanganates a cada rato a buscar tesoros. Entonces, Petronio pensó que él capaz iba a ser la mejor persona para buscar este tesoro de tallos. Pero de ahí Andrés no quería, entonces le pasó a Juan Moritz. Y porque Juan Moritz no logró sacarle la ubicación a Jaramillo, él decidió meterse nomás por la selva a empezar a descifrar por sí mismo la ubicación del tesoro. Y ahí es cuando de ahí es cuando empezamos a ver que en realidad fue Juan Moritz adivinando de ciertos modos la ubicación de este tesoro y por eso él creyó que era Tallos donde todos han ido, pero al fin del día la expedición de mi papá no encontró nada. Muchas personas han entrado, no han encontrado ningún tesoro en esas cuevas. Entonces,
Ahí es cuando se pone complicado también porque al fin del día Juan Morris firmó papeles con el gobierno ecuatoriano declarando que definitivamente había un tesoro en esa ubicación de la Cueva de los Tallos, que él ha visto, que él lo puede documentar, etcétera. Entonces, si le creemos a mi papá y a Petronio, Juan Morris no conocía y en realidad no, yo todavía no entiendo por qué Juan Morris se hubiera metido en un lío así, declarando algo con tanta certitud, que después de haber declarado eso, un montón de científicos no encontraron nada. Entonces, de ahí es cuando mi papá empezó a pasar más tiempo con Petronio, llegó a creerle a Petronio y llegaron un poco antes de que Petronio falleció, él empezó a confiar en mi papá mucho y dijo que le podría decir la ubicación si mi papá em, podría crear la segunda expedición. Entonces, poco antes de que falleció Petronio, mi papá ya empezó los planes para la segunda expedición, otra vez con Neil Armstrong, otra vez con los gobiernos, para ir a la verdadera ubicación de acuerdo a Petronio. Pero bueno, de ahí mm, fue una, como se dice, muy mala fortuna que Petronio fue asesinado en Esmeraldas poco antes de que eso pudo pasar. Pero hasta ese entonces mi papá ya estaba tan metido en todo esto que ya no le tocaba más, pero seguir adelante. Claro. ¿Y continuó investigando tu papá al respecto? Sí, bueno, cuando Petronio falleció, ya puedes imaginarte, como se dice, le dio muy duro a mi papá. Entonces sí le tomó unos pocos años recuperarse de ese shock, que estaban a puntísimo de poder hacer esa segunda expedición y Petronio porque no quería dar esa información a cualquier persona. Entonces es una pena que murió con ese secreto adentro de él, pero de ahí mi papá consiguió un poco de fondos para regresar él mismo a la área donde Petronio bueno, de acuerdo a las historias de Petronio, mi papi descifró que es una área en Pastaza, más o menos por el río Pastaza, donde él creía que capaz podría estar ese tesoro. Y más que nada es más por el cuento de Petronio que dijo que tenía que sumergirse bajo agua para entrar. La entrada de esta cueva es al lado de un río, lo cual la de Tallos no lo es. Entonces la que estamos, la más, la popular de Coangos, Coangos Tallos, tiene un río más o menos no tan cerca, no así la entrada no es nada, no tiene que sumergirse. Entonces hay algunos detalles que otra vez si regresamos a creerle a Petronio, entonces mucho de esta historia en realidad, ¿cómo se dice? Tenemos que tomar lados de ciertos modos. Tenemos que Claro. tomar a veces el lado de Morris. Si le creemos a Morris, hay una historia de este lado. Si le creemos a Petronio, completamente otra historia. Entonces mi papá se volvió como que el puente entre historias, porque él tampoco no podía decir nada muy definitivo. Ajá. Pero Claro. él murió creyendo que hay algún tesoro bajo el Ecuador en alguna de estas cuevas. Ahora, con respecto a las supuestas estructuras artificiales que hay dentro de la Cueva de los Tallos, ¿qué opinaba tu papá? Bueno, lo interesante, a mí lo que me gusta de esta cueva es que en realidad es tan misteriosa. Porque nosotros venimos con nuestras mentes y nuestras maneras de medir al mundo y creemos que podamos descubrir todo lo que pensamos que queremos descubrir. Pero bueno, esta cueva es súper interesante porque si uno entra, hay pasillos y hay partes donde la piedra es súper lisa y parece que ha sido cortada. Esto hasta yo te puedo decir, los geólogos que fueron en la expedición del 76 no podían entender en ese entonces cómo es que estas formaciones podrían haber sido tan rectas, porque el agua no hace ese tipo de erosión. Entonces sí se volvió un poco de un misterio en ese entonces, pero ahora que hemos ya tenido algunas décadas de científicos, de geólogos entrando a la cueva, sabemos que sí es una formación natural. Entonces yo sé que tú has hablado con el Teo Tulqueridis y es el que en realidad viene con esa información de que la cueva no, geológicamente
parece extraordinario, pero no ha sido hecha por ninguna mano así humana. Elin, tú has visitado la Cueva de los Tallos y esperamos que estés en Ecuador este año para la expedición de la que ya se rumora que se están haciendo preparativos. De hecho, Teófilos está ya metido en un proyecto de lleno con el objetivo de proponer y declarar la Cueva de los Tallos como Patrimonio Natural de la Humanidad. Desde tu perspectiva personal, ¿consideras que todos estos mitos que existen en torno a la Cueva de los Tallos con respecto a supuestas apariciones, supuestos entes que viven bajo la cueva, son reales? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? ¿Has vivido algo así en la cueva? Bueno, sí, bueno, hay muchas cosas que la gente cree, pero verás, de mi modo, de mis propias investigaciones, yo conozco que a través de los años las tribus, los chamanes, los curanderos han utilizado las cuevas específicamente para entrar, meditar y recibir visiones de otros lados o del mundo del espíritu. Dependiendo de qué cosmología tú vienes, hay muchas historias de cómo las cuevas han sido unos portales en sí a poder conectar uno mismo con el mundo de, ¿cómo se le llaman? El mundo de abajo. En culturas chamánicas tenemos el mundo de abajo, el mundo del middle y el mundo de arriba. Entonces, yo personalmente he meditado adentro de la cueva y me han venido visiones. Entonces, yo más que nada soy de la opinión de que, porque las cuevas también, la manera que, ¿cómo se dice? El momento que tú ya no tienes tus Tus sentidos sentidos. normales, cuando te viene la oscuridad y ya no escuchas tanta bulla, el cerebro también empieza a cambiar la manera de que se activa. Entonces, esto ya ha sido medido en muchos estudios también. Entonces, hasta el aire de una cueva es induciva a que te dé visiones. Entonces, yo cuando estuve ahí una vez me sentía a meditar y de una sí me vinieron visiones de seres, de cosas, pero yo, porque he pasado mucho tiempo estudiando las cosmologías indígenas, la meditación, los temas de la psicología and consciousness, ¿cómo se dice? La conciencia. Pero yo sé que uno puede ver un montón de cosas. Entonces yo no soy del lado de las historias que yo no creo que hay seres en sí ahí adentro, pero yo creo que puedes ver muchas cosas a través de tu propia mente, el momento que cierras los ojos y meditas y traes tu presencia ahí adentro. Porque sí, porque el tema con estas historias es que, bueno, ¿dónde está la evidencia también para mí? Pero yo conozco mucho de cómo regreso, que sí. Si le entrevistas a un montón de chamanes o curanderos, también te podrían decir la misma cosa, que si entran ahí, hacen su ritual, su ceremonia, ellos pueden ver un millón de diferentes seres y cosas. Elin, tengo entendido de que tu papá escribió sobre la Cueva de los Tallos. ¿Es así? Sí, él escribió su libro que se llama Tayo's Gold y bueno, está en el inglés, desafortunadamente no lo hemos traducido todavía al español, pero eso sí buscamos hacerlo. Ujú. ¿Este libro dónde se puede adquirir para que nuestros espectadores puedan acceder a él? A través de, si uno pone en Google Tiles Gold, ahí puede encontrar algunos sitios donde uno puede comprar en línea, incluyendo Amazon. Ya, perfecto. Tallos Gold, bueno, el oro de los tallos. Sí. Sí. Y embúyense y tradúzcanlo al español. Hay muchas personas que desearían ese libro. Verás, si alguien está escuchando y conoce la manera de hacerlo, está en alemán, está en checo, es que a nosotros yo no he podido encontrar a alguien que nos ayude. Entonces normalmente nos han venido estas ofertas de traducir los libros. Entonces, si alguien conoce una publicadora en español que quiera hacerlo, estamos súper abiertos. Porque es una joyita que muchos desearíamos leer y en nuestro idioma.
Bueno, esa es la cosa que te decía a ti también, es que desafortunadamente la mayoría de la atención que me ha venido a mí ha sido en el inglés. Y mi papá solo podía escribir, él hablaba y entendía el español, pero no es su lengua primaria, entonces para él se le hizo difícil. Y como yo, bueno, yo crecí en el Ecuador, pero yo también ya soy más británica estos días, tampoco tengo el español así bien metido que yo pueda traducir. Entonces, porque algunas veces hemos pensado en la familia, alguien tiene que traducir esto. La otra cosa, entonces, yo amo el Ecuador, a mí me encanta ser ecuatoriana, haber nacido ahí, crecido con todas estas joyas que para mí encapsula la historia de Tallos y lo que descubrió mi papá como extranjero entrando al Ecuador, viendo las joyas que este país tiene, están ahí adentro de este libro también y la historia. Supe de una expedición que se está planificando para el presente año por el 50 aniversario de la expedición de 1976, liderada por tu papá, por Stan Hall. ¿De qué se trata esta expedición? ¿Cuál es el propósito? Bueno, la expedición de este año sí es para marcar ese aniversario, pero es también para que el Teo y su equipo terminen de mapear las cuevas y poder poner esa información en el libro. Él está redactando un libro sobre las cuevas en el Ecuador que él ha estado mapeando por varios años y de ahí también para tener esa información científica para terminar la aplicación para UNESCO, para proteger a tallos como ¿cómo se dice? Patrimonio cultural, Natural natural, a través, bueno, natural y cultural al y fin del cultural. día, pero ujú, entonces esto es la cosa, quieren terminar de mapear lo que empezaron. ¿Esta expedición está abierta a todo el que quiera participar o tiene un grupo de especialistas solamente en ella? Sí, es un grupo de especialistas esta, porque verás, es bastante trabajo entrar a tallos, es bastante trabajo llevar el equipo, entonces cada extra persona en realidad tiene que tener un gran propósito, porque si no es mucho trabajo. Claro, ¿en qué fecha se va a desarrollar? Creo que en septiembre de este año todavía no, bueno, la última vez que escribí con Teo, las fechas todavía no están confirmadas, pero septiembre de este año. Antes de continuar con la entrevista, quiero ya invitarte para cuando estés en el Ecuador, tenerte en mi estudio, para Ah, entrevistarte en vivo ujú. y conversar al respecto Sería sobre la chévere. cueva. Sería chévere. Ujú. Sí, genial. Y tal vez incluso con el Teo también en la entrevista. Eileen, la cueva de los tallos, rodeada de especulaciones, de hipótesis, de teorías, de comentarios de todo tipo. Tu papá es una figura imprescindible cuando se escriban nuevas historias de la Cueva de los Tallos. ¿Qué significó la Cueva de los Tallos? ¿Quién mejor para conocer esto que tú, que eres su hija? ¿Qué significó la Cueva de los Tallos para tu papá? Sí, bueno, para mi papá, la cueva significó esta gran apertura a, a Ecuador, a su historia y a sus culturas y a su historia perdida. Entonces, em, el tesoro fue, como se dice, un magneto, una cosa que atrajo la atención, que llevó a los científicos a investigar y a mucha gente a investigar, pero de ahí abrió muchas puertas más que nada para que mi papá se involucre y se interese bastante en las culturas que estaban en el Ecuador en sí, las precolombinas y capaz las más viejas, ¿cómo se dice? Las más Antiguas antiguas. ancestrales que hay, porque lo interesante que está pasando en la arqueología global es que hay muchos sitios ancestrales que están descubriendo que son más viejos de los que pensábamos. Entonces, de lo que los libros dicen que hay, digamos que en Egipto, en África hay las estructuras más viejas, ahora estamos encontrando lugares en Turquía, en Perú, la pirámide de Caral y otros sitios donde estamos viendo que en realidad esto de las edades de las culturas se está botando al cielo un poco. Entonces, cuando mi papá empezó a investigar tallos, empezó a ver que había más evidencia de que las Américas son mucho más antiguas de lo que pensamos. Hay ciertas teorías que son increíbles de pensar, que en realidad pueden ser hasta 100.000 millones, 100.000 años
de edad, lo cual es una cosa incomprensible. Pero como estamos viendo en otras investigaciones a través de Egipto, también están empezando a cuestionar mucho sobre las edades de cada estructura que conocemos. Claro, de hecho en América existen estructuras ancestrales para las que no existe explicación coherente. Ahí tenemos Pumapunku, tenemos Sacsayhuamán, por solo mencionar dos, que para mí son extremadamente raras, con una técnica de construcción que no concebimos en la actualidad para esas supuestas culturas primitivas de Ujú. hace miles de años. Me parece estupendo que hagan esta expedición y que se continúe investigando al respecto. Y más con tu mentalidad, que eres directora creativa y pintora. Precisamente el hecho de ser artista te permite también tener una mentalidad mucho más abierta a los dogmas existentes en múltiples aspectos de la academia. Y yo quiero conocer, ¿qué pintas? ¿Cuál es tu objetivo con la pintura? Sí, bueno, yo desde chiquita he sido pintora, me he involucrado a hacer cosas con mis manos. Esa es parte de la herencia que tengo ecuatoriana, que me encanta que el país todavía utiliza sus manos para hacer un montón de cosas. Entonces, para mí es una manera muy íntima de conectarme con la inteligencia ancestral que cada uno llevamos, porque por miles y millones de años hemos hecho marcas, hemos pintado sobre nuestra experiencia de la vida. Entonces a mí lo que me gusta traducir es las geografías internales que llevamos. Entonces esos espacios donde la mente vuela o la imaginación crece, las emociones pueden nadar. Y cómo a mí me interesa mucho pintar esos momentos donde nosotros tocamos la inteligencia de la naturaleza, donde estamos en contacto con una inteligencia que nos parece alienígena, que puede ser la naturaleza, un animal, una roca, y empezar a abrirnos a abrirnos a una comunicación que sea más allá de lo humano y empezar a abrir nuevos mundos de conocimiento, pero también de cómo uno se puede sentir. Am, la pintura tras mío es una de esas que he hecho. A mí lo que me interesa tanto de una cueva es la oscuridad y cómo a través de la oscuridad uno puede empezar a ver los colores de una manera más potente y puedes sentir todo lo que, puedes sentir muchas cosas de una manera más fuerte, lo cual normalmente, si pensamos que la vida normal tiene mucha bulla, tiene muchas distracciones, lo que yo sí quiero, a mí lo que me encanta pintar es el espacio que le digo que es soñar con la naturaleza, soñar con nosotros mismos. Me encanta a mí este tema de los sueños, Ujú. de lo que está atrás de nuestros ojos, que es la inteligencia que maneja la manera que nosotros sentimos y percibimos el mundo. ¿Has expuesto en Ecuador? Todavía no, eso es otra cosa, que si alguien conoce un lugar, yo traigo mi arte y lo hacemos, porque me parece otra pena que no he podido hacer eso en el Ecuador. Y bueno, yo como dije, yo nací y crecí en el Ecuador, yo no era británica hasta que me sacaron de ahí. Y lo que más me impactó fueron los colores, las texturas, la vibrancia, este sentido de que la vida pulsa con mucha vida en el Ecuador. Entonces, la mayoría de colores y texturas que ven en mi trabajo es para mí una traducción inmediata de todas las impresiones que yo cargo del clima, de los volcanes, de la lluvia, de los deslaves, de todas las cosas que a mí me impresionó de chiquita y de ahí cuando era más viejita también en el Ecuador, pero esa potencia que tiene, esa energía que carga el país y la tierra del Ecuador para mí es algo que nunca se me ha ido. Estupendo. Sería genial que durante tu estancia en el Ecuador se pueda exponer tu obra.
y que muchos de aquellos que les interese pues adquieran también tus cuadros y que se quede aquí en tu tierra, que se quede Sí. un fragmento de tu creación. Me encantaría. Y sabes que la otra cosa, verás, metida en todo este tema de que este tema del tesoro ha traído muchas personas que creen saber la verdad. Entonces todos dicen, yo sé lo que está pasando, yo sé esto. Y yo como mujer y artista, soy una de las pocas mujeres involucradas en este tema también. Yo vine más para sentir el espíritu de la historia, el espíritu del lugar, el espíritu de la gente, y a mí me importa tanto esa parte también, la cual no, que también es otro tesoro completo. Es como nos hace sentir cuando la gente piensa sobre ese tesoro en el Ecuador, les hace sentir mucho. Y cuando llegamos a la evidencia, la cual, a través de mi papá, de Eric, de todos estos señores involucrados, la evidencia para tesoros factual es en realidad pequeña. Entonces yo a algún punto empecé a darme cuenta que esta historia abre para mí un lugar de la imaginación y de los sueños que yo no conocía antes. Hasta que topé esta historia, a mí me abrió la mente de tantas maneras y por eso yo sigo trabajando con este tema artístico, poético y hablando del espíritu de la historia y del lugar, para que no siempre nos quedemos pegados en especulaciones, las cuales nos pueden hasta gastar mucho tiempo. La, para mí la naturaleza tiene que ser protegida no solo por estos tesoros, sino por esta magia que abre en cada uno de nosotros. Estoy de acuerdo totalmente con ello. Y siempre existe una motivación humana, eso es característico del ser humano, ¿no? De apegarse mucho a los misterios, es ese ansia de descubrir dónde está la verdad, que alguien me está ocultando algo. Hay muchas teorías conspirativas en torno a todo esto. Y yo creo que si nos mantenemos detrás de ese telón, de que me están mintiendo, de que esa no es la verdad, no vamos a descubrir lo que tenemos delante de nuestros propios ojos. No vamos a poder hacerlo. Esa cueva, como bien decía Teófilos en la entrevista anterior, merece por sus características naturales, por el ecosistema que tiene, por la datación que tiene de su periodo de existencia, merece ser patrimonio de la humanidad. Pero además el pueblo de Ecuador se lo merece también. El pueblo de Ecuador se lo merece porque Ecuador no ha sido valorado en su justa medida, desde sus propias culturas ancestrales hasta en la actualidad. Yo adoro el Ecuador, adoro a la gente y estoy de acuerdo contigo que mi papá murió diciendo que el Ecuador es una joya, el país completo, de todo, hasta la comida. Para mí la joya, la comida es la cosa más favorita, pero sí, estoy de acuerdo. Sería muy bonito poder devolver eso como un regalo. Y una manera de que traiga a todos, como te digo, en este espacio de soñar juntos y de tener más coherencia entre todos para poder avanzar la investigación. Es el momento que nos quedamos perdidos en estas especulaciones y ¿cómo se dice?, en propagar mentiras, si no tenemos así los factos bien, ¿cómo se dice?, los hechos bien puestos, estamos atrasando el progreso de esta historia. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no meternos así en peleas sobre fantasías, pero en vez dedicarnos a hacer el largo duro trabajo de hacer claras investigaciones con científicos y con otros para poder también darle al Ecuador ¿cómo se dice? Abrir esos tesoros también. Yo creo que el Ecuador tiene mucho que enseñar al resto del mundo también sobre estos temas. Y no olvidarnos que ya han encontrado los trazos más viejos del cacao en el Ecuador. Hay estas conchas de Spondylus, que también las más viejas se han encontrado en el Ecuador, las cuales fueron utilizadas para el comercio hace tiempos. Y las cerámicas y las joyas hechas por las culturas precolombinas todavía.
no entienden cómo tuvieron las técnicas en esos tiempos, como siendo el nuevo mundo, no deberían haber tenido las técnicas para cerámicas y joyas. Entonces es todo un completo, ¿cómo se dice?, edificio de evidencia que debería seguir atrayendo. A mí me importa contar la historia para que el Ecuador reciba los fondos, el apoyo, los instantes para que todos esta familia de investigadores puedan seguir adelante. Y como te digo, al fin del día yo quiero que el país prospere. Ujú, Claro que sí, claro que sí. Hay mucho que investigar aún en Ecuador. Hay mucho por descubrir y pueden haber grandes sorpresas y muy ujú. gratas, muy gratas. Hoy hemos conversado con Eileen Hall, hija de Stanley Hall, el líder de la expedición que puso a la Cueva de los Tallos en el ojo del huracán en el mundo. Una cueva que muy probablemente, y yo estoy casi convencido de que va a ocurrir, se va a convertir en patrimonio mundial de la UNESCO, un privilegio, otro de los privilegios que van a tener los ecuatorianos y quizás muy pronto, por supuesto con el debido apoyo que se requiere de las autoridades del Ecuador para que esto ocurra, porque se lo merece Ecuador, se lo merece. Y tal y como te decía que nos merecemos una exposición de tu obra en el Ecuador, nos merecemos ahora en este instante, antes de despedirnos, Eileen, y de dejar abierta la posibilidad de poder conversar más aún sobre tu criterio, sobre tu opinión, sobre la verdadera edad de América, de las civilizaciones de América, que podamos conversar en otro momento sobre este tema, tú y yo, y que nuestros amigos puedan conocer. Antes de que llegue esa posibilidad de la nueva entrevista, quiero saber, tú, hija de Stan Hall, ¿sabes qué se llevó, y esto lo digo entre comillas, porque ya hablamos al respecto, pero qué se llevó realmente tu papá de la cueva? En términos de, En bueno, todos los de términos. conocimiento, bueno, mi papá más que nada el conocimiento, porque hasta que él hizo esa expedición, él no conocía tanto sobre, como te digo, las culturas que viven ahí y las precolombinas que le interesaron. Am, bueno, am, eso en realidad, porque, como te digo, le abrió a él la imaginación, el deseo de seguir explorando. Supongo que al fin del día le abrió más ese deseo de seguir, que en realidad hay suficiente energía a través de este tema que vale la pena gastar más y más tiempo en investigar estos temas. Pero yo creo que al fin del día él no. Él quería hacer un gran impacto de esa manera. Él sí que estaba interesado en abrir una puerta grande, lo cual esto lo ha hecho a través de las décadas. Sí, pero él se llevó mucho esta conexión a la vida de una manera potente, porque le encantaba este tema de la exploración, se encontró con otros exploradores, entonces esta energía eléctrica de la exploración, yo creo que es lo que él se llevó de una manera, ese fue el otro tesoro que él se llevó. Y murió diciendo también que la aventura para él fue, ¿cómo se dice? Valió la pena. Eso es lo que él se llevó a su muerte. Y se enamoró de mi mamá también. Por supuesto, eso te iba a decir. La Cueva de los Tallos le sirvió también para llevarse a tu mamá. Y que tengamos Sí. ahora la dicha de contar contigo también. A mí siendo yo soy mitad escocesa, mitad ecuatoriana, entonces también es como que es otra vez ese puente cultural entre estos dos países que se han ayudado en el pasado, que se ayudaron para esta expedición y ahora como, Escocia es conocida por su independencia y hace un montón de cosas súper chéveres de Escocia. Abre la imaginación de los guerreros a la gente y en el Ecuador en sí mismo, por eso a mí me encanta
averiguar más sobre los Shuar y las otras tribus que vienen con este espíritu de guerreros. Ellos defienden sus bosques a la muerte porque los bosques para estas tribus son tan importantes que están después dispuestos a hacer eso. Entonces, para mí como te digo, para mí me inspira mucho esa energía del bosque y de la selva. Ujú. Claro, la selva para los Shuar es un ente vivo. Es, Sí. es- sí. Eileen, y para ti en lo personal, ¿qué significa la Cueva de los Tallos? Mm, para mí, verás, para mí ha significado muchas cosas. Al principio yo seguí el tema cuando mi papá falleció porque yo no quería perderle a él y a su espíritu. Entonces, cuando él falleció, yo no conocía mucho sobre el tema porque era joven. Entonces me metí y yo pensaba que yo también andaba atrás del tesoro, pero el momento que yo empecé a entrar a las selvas y a estar con mí mismo y con la energía de la selva, a mí me curó muchísimo la naturaleza, la pena que yo cargaba. Y siempre digo a la gente que fue como mi primera terapia, estas selvas, porque yo ya había pasado mucho tiempo en estos países de acá donde cortaron todos los bosques, la industrialización de aquí, la manera moderna de estos países es intensa y te daña un poco la cabeza. Entonces yo poder haber regresado a estas selvas es como que me regresó mi selva de adentro. Me acordé que en realidad somos estos animales con esta inteligencia que es gigante. Entonces, si podemos atravesar muchos mundos y dimensiones a través de esta inteligencia que cargamos y la sabiduría de las tribus, de la gente de ahí que siguen tan conectadas con la naturaleza, es lo que a mí me abrió mucho la puerta a este tema de la exploración interna, la cual yo no conocía tampoco. Cuando entré a las selvas, yo empecé a ver pajaritos allá, me encantó, el Ecuador es muy conocido por sus pájaros y en ese entonces tenía un enamorado que era birdwatcher, entonces yo pasé muchas horas en estas selvas viendo pájaros y esas fueron otras joyas que me vinieron. Y de ahí me encontré con muchas comunidades en el Ecuador que luchan y luchan por proteger estas selvas y estos bosques porque hay esta biodiversidad ha sido matada en muchas veces del mundo, en muchos lados del mundo. Entonces, cuando uno se da cuenta lo raro que es tener los bosques que el Ecuador tiene, ahí eso también me abrió todo otro tema de de cómo es que podemos reimaginar y hacer más profunda esta conexión con la naturaleza para no seguir destruyendo la naturaleza, sino entrar en una relación más regenerativa con todo lo que nos rodea. Y al fin del día, lo que me di cuenta es que yo misma me sentía como alienígena en este planeta. Me di cuenta que nosotros pasamos mucho en nuestras cabezas desconectados de nuestros cuerpos y de nuestros alrededores. Entonces ahí es cuando yo en realidad, en vez de, ¿cómo se dice?, andar atrás de tesoro, bueno, andar atrás mucho de las historias de los alienígenas, yo me dediqué más abrirme a este tema de cómo es que podemos abrir esta inteligencia de la naturaleza para ayudarnos a estar de una manera más conectados aquí, más en paz y sí, y menos destructiva. Porque al fin del día mi papá quería averiguar estas historias perdidas porque él quería entender por qué es que somos tan violentos también, por qué es que tenemos tanta belleza en este planeta, pero nos hacemos los locos y la destruimos. Y lo que yo me di cuenta a través de bueno, ya voy 20 años en esta historia, es que am, podemos, ¿cómo se dice?, abrir esta puerta a través de la exploración externa en estos lugares salvajes. Podemos abrir una puerta también a los cosmos adentro de nosotros y a la manera que percibimos nuestra realidad y empezar a cambiar las historias que contamos sobre quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo manejamos la manera que andamos aquí. Y para mí es... eh,
Es abrir esa historia de que a través de esta conexión con la cueva, con la selva, podemos abrir una manera de sentirnos menos como alienígenas en este planeta. Vamos a recurrir al viejo método del ping pong. Te pregunto respuestas pequeñas, concisas, bien precisas, hasta que logremos llegar al resumen final. ¿Ok? Vamos allá. ¿Hay tesoros en la cueva de los tallos? No en la que pensamos, no, No de ese tipo de oro, de tabletas de oro y todo esto. ¿No? no. Están en Em, otras cuevas. están en otras cuevas, pero están. Sí, Sí están. Stan, tu papá, y de su expedición, ¿se llevaron algún recurso valioso de la cueva? no, solo No. su equipo. ¿Crees en los alienígenas? Yo creo que sí, pero no en la manera que pensamos. Ujú. ¿Crees que la historia de América está mal contada? Sí, ¿En Ecuador pudiesen encontrarse evidencias de ello? sí, ¿Te tendremos seguro en Ecuador este año 2026? sí, sí, creo que sí. Ujú. ¿Te has sentido a gusto con la entrevista? Sí, me ha encantado, ha sido un placer. El placer ha sido mío y estoy convencido de que de nuestros espectadores también. Eileen, nos vemos entonces en Ecuador próximamente, pero quizás antes del encuentro físico, quizás podamos tener una conversación sobre esta penúltima pregunta que te hice, sobre la historia de América, sobre tus Ujú. apreciaciones sobre el asunto. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Han conocido de primera mano de la hija de Stan Hall la historia contada desde los protagonistas, no desde los Mm, espectadores. Gracias, ujú. Aileen. Ha sido un placer, mucho gusto.